Vamos a calcular en coordenada rectangular el siguiente vector. Este vector n, pues lo identificamos como vector porque tiene una flecha encima y tiene representación de magnitud, dirección y sentido. Además, está multiplicado por un signo negativo. La unidad de este vector es Newton, es decir, que este vector n es un vector de fuerza. Entonces, primero, identifiquemos los componentes que tenemos. Entonces, tiene su unidad, la dirección corresponde a un ángulo de 25 grados, son 25 grados medidos desde el eje X positivo. Un signo negativo que corresponde al sentido. Signo negativo significa que es un sentido de giro o un giro horario. El giro horario es con signo negativo y giro antihorario es con signo positivo. Tiene magnitud. La magnitud corresponde a la hipotenusa del triángulo que se forma cuando graficamos este vector en un plano cartesiano. Esta representación de magnitud, dirección y sentido es la que corresponde a la coordenada polar. Además, este vector tiene un signo menos multiplicando la magnitud. El signo menos corresponde al inverso del vector. Este signo menos equivale a, si se grafica el vector, entonces equivale a girar el vector 180 grados. Es decir, podemos eliminar este signo negativo, o más bien, este signo negativo representa un giro de 180 grados de este vector. Podemos graficar este vector en un plano cartesiano y con este signo menos, posteriormente lo giramos 180 grados. Eso sí lo hacemos gráficamente. O también equivale este signo negativo a hacer una adición, una suma o una resta de 180 grados en el ángulo. Eso lo podemos ver en esta parte. Entonces, el vector n, que es igual a menos 4 a un ángulo de menos 25, nosotros podemos eliminar este signo menos quitándolo y adicionándole al ángulo 180 grados, sumando o restando. Las dos respuestas son válidas, como lo podemos ver en esta parte. Entonces, aquí ya aparece la magnitud con signo positivo y en la primera parte 180 grados menos el ángulo existente y en la segunda parte menos 180 grados menos el ángulo que existía. Como resultado, en este caso tenemos 4 con ángulo de 155. Para el otro caso, 4 con el ángulo de menos 205 grados. Los dos ángulos son correctos. El primero con signo positivo es equivalente a un giro antihorario. El segundo con un signo negativo equivale a un giro horario. Y lo podemos ver en la siguiente hoja. El vector original era menos 4 con ángulo de menos 25. Ya obtuvimos sus equivalencias quitando el signo menos, dejando la magnitud positiva y obtenemos dos ángulos. Uno para indicar un giro antihorario, que es el positivo, y el otro con signo negativo es un giro horario. Estos dos ángulos cuando se grafica el vector en el plano cartesiano se tienen que medir desde el eje X positivo. Esa es la clave. Si se toma otro eje, nos va a quedar equivocado lo que estamos resolviendo. Entonces, si graficamos este vector n con sus dos ángulos, tendremos lo siguiente. Primer vector, ángulo de 155 grados, giro antihorario, entonces positivo. Partiendo desde el eje X positivo, empiezo a medir 155 grados y una magnitud de 4 newtons. Ese es el vector n. La otra representación, menos 205 grados, entonces es un giro horario. Giro horario va para el signo negativo. Este menos significa giro horario. Empiezo a medir siempre desde el eje X positivo.
Entonces desde el eje X positivo aquí tengo un ángulo de 205 grados. Y ese es mi vector n. Ese vector n lo puedo representar con cualquier respuesta, con el ángulo positivo o con el ángulo negativo, con giro antihorario o con giro horario. Ese es mi vector n. Ahora, en esta otra parte de acá tenemos el giro de 180 grados, como les indicaba. Si observamos este vector, primero sin el signo menos cuando lo observo desde la parte gráfica simplemente es un giro de 180 grados. Si grafico inicialmente este ángulo, este vector con 4, ángulo de menos 25 grados. Nos fijamos que este ángulo es negativo, es decir, giro horario. Entonces empiezo inicialmente, giro horario 25 grados, cuarto cuadrante, magnitud 4 newtons. Esa es la primera parte del vector. Ahora, este signo menos, ¿qué significa? Significa que hay que girar este vector que está en el cuarto cuadrante, hay que girarlo 180 grados. Puede ser, si tomamos los 180 grados por abajo o 180 grados por arriba. Es lo mismo, no hay ningún cambio. Pues se puede tomar cualquiera. Y si nos observamos, recordemos que una circunferencia, el ángulo de una circunferencia es 360 grados. Entonces lo estamos girando media circunferencia. Este signo menos significa que el vector original hay que girarlo 180 grados. Entonces este era el vector original, 4 con ángulo de menos 25, giro de 180 grados. Y con ese ángulo de 180 grados, entonces mi vector queda en el tercer cuadrante. Otra característica, por propiedades de la geometría, este vector, esta diagonal, básicamente cuando lo giro 180 grados, es básicamente estirar esta línea hacia atrás. Es exactamente la misma línea. Ese giro de 180 grados es como si uno dijera, coja esta línea y tírela hacia atrás, estírela hacia atrás. Otra característica, aquí con el vértice entre el eje X y el vector hay un ángulo de 25 grados. Y hay una propiedad que se llama opuestos por el vértice. Entonces acá el vértice nos da esta abertura hacia el tercer cuadrante. Originalmente había un ángulo de 25 grados con el eje X y el vector. En el tercer cuadrante, esos 25 grados son los mismos. Estos 25 grados de acá son exactamente estos de acá. Son el ángulo que existe entre el vector y el eje X. La parte negativa del eje X, pero igual sigue siendo el eje horizontal. Eso pues para tener en cuenta. El objetivo del ejercicio es representar este vector. Este era el vector original con el signo negativo, digamos que con el truquito, el truco de el ángulo que hay que girar 180 grados. Pero entonces, con este signo menos, se afecta el ángulo y este vector es el que hay que convertir en coordenada rectangular. Este vector está en coordenada polar, entonces este vector, ya con la magnitud positiva, lo tenemos que expresar en coordenada rectangular. Y ese lo podemos ver acá. Nuestro vector entonces, ¿cómo quedó? N en el tercer cuadrante, ángulo de 155 grados o ángulo de menos 205 grados, magnitud 4. Es el vector en el tercer cuadrante. Y un ángulo de 25 grados con el eje menos X. Si representamos este vector, hacemos otro diagrama, ya para simplificar un poco las cosas, para eliminar o no ver tanta información. Entonces tendremos el vector n, coordenada polar 4 newtons, y voy a tomar simplemente el giro, en este caso el giro antihorario. Se puede tomar cualquiera, el horario o el antihorario. En este caso me pareció más cómodo el giro antihorario, 4 con 155 grados. Y esa es la representación en coordenada polar. Ángulo medido desde el eje X positivo. Este ángulo es ángulo medido desde el eje X positivo. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Determinar la coordenada rectangular. ¿Qué es la coordenada rectangular? Es simplemente la representación del mismo vector, pero indicando qué valores tiene en el eje X y qué valores tiene en el eje Y.
cuánto vale este valor en X y cuánto vale este valor en el eje Y. Eso es todo. Simplemente es calcular este lado y este lado, el del X y el de Y, el horizontal y el vertical. Eso es la coordenada rectangular. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que se utilizan unos vectores que se llaman vectores unitarios, que son unas referencias. Vectores Y y vector J. El vector Y va dirigido en el eje X. El vector menos Y, menos X. El vector J es una referencia que va en el eje más Y y el vector menos J en menos Y. Entonces, este vector N en coordenada rectangular corresponde a menos nx en y aquí en este punto más ny en j. I y j son vectores unitarios, su magnitud es igual a 1, están dirigidos en el eje x o en el eje y son simplemente vectores de referencia, de ayuda. Simplemente es para indicar que el vector tiene un valor en x y un valor en y. Las incógnitas en este ejercicio para calcular el vector n de coordenada polar a coordenada rectangular son el valor de nx y el valor de ny. Si nos fijamos bien en esta representación, nosotros tenemos dos triángulos. Tenemos este triángulo, el triángulo de abajo y el triángulo de arriba. En este triángulo, la magnitud del vector es la hipotenusa. Y las incógnitas de la coordenada rectangular nx y ny son los catetos. Y esos son los que tenemos que calcular. Entonces, podemos calcular esos catetos de la siguiente forma. Veámoslo en la siguiente hoja. Entonces, vamos a calcular los catetos nx y ny de este vector. Entonces, primero, este vector ya está en coordenada polar. Su equivalente es el vector en coordenada rectangular, menos nxy más nyj. Es el vector escrito como una ecuación. Las incógnitas, el cateto en x y el cateto en y. Esos catetos también reciben los nombres de componentes. Esas son las incógnitas. Y j son vectores unitarios, simplemente son referencias. Podemos calcular entonces el vector n en coordenada rectangular de dos formas. Primera, podemos utilizar una fórmula general, y es que la fórmula general indica que puedo calcular el valor en x multiplicando r coseno de teta. ¿Qué es r? Es la magnitud del vector, y coseno de teta es el ángulo, pero ángulo medido desde el eje x positivo. Y la otra opción es el componente en y depende de la magnitud del vector y seno del ángulo medido desde el eje x positivo. Apliquemos esta fórmula a nuestra incógnita. Entonces, si voy a calcular nx, nosotros ya sabemos que nuestro vector nos tiene que dar una componente negativa en x y una componente en y positiva. Entonces, mi objetivo es determinar nx. Aquí no le voy a reemplazar el signo, este signo de acá. Simplemente voy a reemplazar tal cual como está la fórmula. Entonces, nx es igual a la magnitud del vector. Nuestra magnitud del vector es la hipotenusa. Entonces es 4. Por el coseno del ángulo medido de la coordenada polar. El ángulo es 155. Reemplazo este valor y lo calculo con la calculadora. Me da menos 3.625, que es lo que esperaba. Al reemplazar esto me da nx es negativo, es decir, me da acá. Y mucho cuidado, cuando vaya a escribir la expresión del vector, tengo que escribir el resultado con el signo. No es que después de obtener este resultado, voy a reemplazar y me dé menos por menos más. No se puede. Por eso es que estamos usando esta fórmula general y teniendo en cuenta que el ángulo es el medido desde el eje x positivo. Esa es la clave. Ángulo medido desde el eje x positivo. Y la respuesta con el signo que me dé. Entonces en este caso me dice nx es negativo y me está confirmando lo que esperábamos de acuerdo al diagrama. Entonces es menos 3.625 en y. Esta misma fórmula para calcular ny.
Entonces tendríamos ny, r que es la magnitud del vector, 4, o lo que es lo mismo, la hipotenusa, 4, seno de teta, teta es el ángulo de la coordenada polar, 155, es el ángulo medido desde el eje X positivo, y este resultado me da 1,690 positivo, que es lo que estábamos esperando para la ecuación, positivo. Y si miramos el diagrama, ny tiene que dar positivo. Entonces reemplazo en la ecuación de n, en la coordenada rectangular, los resultados que obtuvimos con los signos tal cual nos arrojó el resultado esta ecuación. Entonces, menos 3,625 más 1,690. En esta ecuación hay que tener cuidado en que el ángulo es el ángulo de la coordenada polar. Y el ángulo de la coordenada polar es un ángulo medido desde el eje X positivo. Veamos el otro procedimiento, resolviendo este triángulo. Entonces estábamos en la hoja 3 y obtuvimos este resultado. Aplicamos la fórmula general. Ahora vamos a hacerlo con el triángulo. Aquí observamos que tenemos un triángulo. Ya sé que mi resultado en X tiene que dar negativo menos nx en Y y en Y positivo. Necesito calcular en este caso los valores de nx y ny. Y aquí sí voy a reemplazar positivos para que no me vayan a cambiar ninguno de los signos. Si nos fijamos bien, aquí tengo un triángulo rectángulo y puedo utilizar las identidades. Como ya conozco este ángulo interno de 25 grados, puedo utilizar las identidades del coseno y la identidad del seno. El coseno es ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente en este ángulo de 25 grados es este lado, este es el cateto horizontal. Entonces es nx sobre la hipotenusa 4. Y aquí hay una anotación importante. Solamente vamos a reemplazar valores positivos. No reemplazo este menos. Y otra anotación. Los vectores unitarios y j tampoco se reemplazan en esta identidad trigonométrica. No se reemplazan como se indica acá. Ellos son simplemente una referencia para indicar que el vector está en x menos x más y o menos j. Simplemente son una referencia. Aquí no se reemplazan. Entonces, coseno de 25 grados sería cateto adyacente nx sobre hipotenusa. De aquí se despeja, se está dividiendo, pasa a multiplicar y nos da este resultado. Y este valor nos da positivo y este valor sí lo reemplazo tal cual como está en la ecuación. Cuando lo reemplace aquí sería menos por más menos y el resultado menos en y, menos 3,625 en y. La otra identidad sería con la del seno. El seno de 25 grados sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto aquí es ny y la hipotenusa 4. ny sobre 4. En esta ecuación no reemplazo signos, solamente tomo valores positivos. Y este vector unitario j tampoco se reemplaza acá. Ese es otro punto clave. El vector unitario j no se reemplaza en las ecuaciones. Solamente es una referencia para indicar que es coordenada rectangular. Y en la única ecuación en donde se escribe es en la ecuación de coordenada rectangular. Ahí y ya. Y no se hace otra operación con él. Entonces, ojo con esta notación. Ni el vector y ni el vector j se reemplazan ni en coseno ni en el seno. Aquí me da ny 1,690 y lo reemplazo. Entonces, si comparo esta respuesta con la solución de los triángulos y comparo esta respuesta con la ecuación general, las respuestas son exactamente iguales. Entonces, la transformación de coordenada polar a coordenada rectangular se puede hacer de dos formas. Una, usando la identidad o la ecuación general, teniendo en cuenta que este ángulo es el ángulo de la coordenada polar. O la otra es calculando un ángulo interno de un triángulo y usando las identidades del coseno y del seno. Y listo, eso es todo. Muchas gracias.